Y como todos los martes en la mañana nos acompaña Eugenio de Medina. Eugenio de Medina es director de las escuelas de maestría o de la maestría de la Universidad Christian, ¿cómo se llama? Norman Miller. Se me fue el santo al cielo. Es un nombre, se me vinieron varios Wiener a la cabeza. Claro. Este es un matemático muy famoso. Sí, creador de la cibernética. Es un gran matemático. El creador del concepto de la cibernética. Así es el creador del concepto de la cibernética. Sí, me puse a investigarlo hace tiempo para saber efectivamente por qué esa universidad llevaba ese nombre, y es un nombre de un hombre memorable. Sí. Tiene una vida interesante ese hombre, una vida muy interesante. Abarcó otros campos de conocimiento aparte de la matemática, así ¿no? Es un hombre polifacético. Sí, polifacético. Y bueno, él es además profesor de la Universidad Católica, es economista, politólogo. Entonces podemos establecer una conversación sobre la economía y la política que están tan íntimamente vinculadas. Siempre ha sido así. Siempre fue así, siempre fue así. Siempre ¿Y cómo ves ahora esto? No desde el punto de vista teórico, sino como estás viendo, no la economía política, sino la política económica. Las dos cosas de repente. Bueno, la política económica al parecer ha sufrido un remesón con el tema de Repsol, pero afortunadamente se corrigió a tiempo. En cuanto a política económica, pareciera que la cosa está encauzada nuevamente, ¿no? Fue como un pequeño desborde, ¿no? Sí, pero sin embargo, tú sabes que el análisis político, Osvaldo, tiene que irse más allá de la coyuntura. No podemos quedarnos solamente en el hecho de la semana, ¿no? El solo hecho de que se haya producido este escenario confuso con Repsol nos dice que hay voces que están diciendo o están hablando a las personas que manejan el gobierno, para decirlo con mayor propiedad, que hay otras salidas alternativas, ¿no? Y lamentablemente esas salidas alternativas no son otra cosa que las recetas ya probadas hace 40 años en el Perú y que nos produjeron la crisis que todos conocemos. Entonces, eso sí me preocupa, ¿no? O sea, no sé cuál va a ser el próximo Repsol. Esperemos que no haya otro Repsol, ¿no? Yo espero que no, pero por ejemplo, yo lo que creo es que voces como la tuya, como la de otros economistas muy sensatos, como la del propio Castilla, la de los funcionarios y economistas del Banco Central de Reserva, como Velarde, y tantos analistas económicos que han dejado muy en claro algo que tú has dicho que está en tu libro, ¿no? Que es que aquello exitoso tiene que ser aplicado, tiene que ser preservado, y a los que no lo conocen, incorporado y procesado, porque acá hay un tema con el presidente Ollantumala, ¿no? Ollantumala es un militar de baja graduación, él no es un general, no es un de brigada o general de división, no es un coronel, es un simple comandante. Entonces su formación académica, su formación profesional es muy básica. Entonces él requiere de un equipo de ciudadanos que sean muy claros y que no concilien con las ideas equivocadas, ¿no? Porque en economía hay ideas equivocadas, no porque alguien diga yo soy ideólogo y creo, o soy un intelectual que tengo las ideas correctas, sino porque la realidad del Perú lo ha demostrado, ¿no es cierto? Sí. Mira, yo ahí te digo lo siguiente, tú empezaste esta charla hablando de la economía y la política, y yo retomo ese hilo conductor. ¿Por qué? Porque va a depender mucho si se vuelven a esos errores o no, de cómo nos vayamos aproximando al 2016. Lamentablemente la experiencia y la evidencia empírica nos dice que los gobiernos en América Latina, cuando se aproximan a épocas electorales, pues suelen torcer sus temas, sus políticas de gobierno, muchas veces incluso exitosas, para cambiarlas por políticas populistas, con el fin de comenzar a preparar ya a los años preelectorales, que son años de campaña en realidad, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos de que el tema no solamente pasa por la elección o la no elección de la señora Nadine Heredia. Imaginémonos que ella sale del escenario. Igual el presidente Humala, como es natural, va a querer garantizarse una bancada importante en el próximo Congreso, ¿no es cierto? Es totalmente natural, porque él seguramente piensa él o su señora postularse después. Insisto en el supuesto que no quiera postularse ahora de la señora Heredia. Pero
a lo que quiero llegar es que no me sorprendería que hubieran otros exabruptos tipo el de Repsol, ¿no? Porque yo, en lo personal, y perdóname mi escepticismo y de repente mi poco optimismo que estoy trayendo tus mañanas, Osvaldo, yo siento que en gran medida este modelo va dependiendo casi de dos nombres, que son Velarde y Castilla, y tú lo mencionaste. O sea, sácame de la ecuación a Velarde y Castilla y ponme, no sé, a Oscar Dancourt y ponme a Félix Jiménez, que son amigos míos y yo les tengo mucho cariño, ¿no? Y la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces, cuando los modelos van dependiendo de las personas y no del convencimiento político de los que manejan el gobierno, sí me genera por lo menos la duda de que puedan haber algunos yo lo que cambios, creo ¿no? es que Humala, Ollanta Humala, es una persona, como es un militar de baja graduación, es una persona concreta, práctica. Entonces, yo no creo que sea tan insensato de cambiar un modelo exitoso por un modelo fracasado. ¿Por qué? Porque el chavismo está de salida en América Latina. O sea, meterse a ser chavista ahora es una gran tontería, ¿no es cierto? Si tú eres un político calculador, como todo político tiene que ser astuto, ingresar al chavismo ahora es como ingresar a una casa que se está cayendo Pero y querer construir. Entonces, por ahí no veo. Yo lo que veo es que los ciudadanos como tú, que tienen un cargo importante en una universidad como Norbert Wiener, decanos de otras facultades, o sea, la materia gris, los intelectuales, los profesionales, tienen que generar una corriente de opinión muy fuerte en el país. Y yo creo que eso es lo que ha dado lugar a que el presidente retroceda, porque todos, prácticamente ha habido unanimidad, salvo pues uno que otro medio comunista, o comunistoide, o socialistoide, o tontoide, ¿no? Han sido muy claros en decirle, presidente, este no es el camino, hasta que salió la señora Nadine Heredia y dijo, si esto en términos económicos no camina, si las sumas y restas no funcionan, esto no va. Entonces yo creo que esto que tú haces acá, de difundir ideas, de explicarlas, de fundamentarlas, es un aporte fundamental, porque la gente escucha y se crea una presión política, claro, ¿no? Claro. Yo creo que este esfuerzo que uno hace en lo personal lo hacen también otras personas. Tú has dicho muy bien, ha habido una suerte de dique de contención de ideas que ha hecho recapacitar. Y hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo, pero también no olvidemos con la humildad que nos obliga la dedicación intelectual, que también hay intelectuales del otro lado, ¿no? También hay gente que desde nuestro punto de vista tiene las ideas equivocadas, yo creo que las tienen equivocadas, pero sin embargo son gente que también tienen una voz y también tienen una tribuna, ¿no? Yo sé que te sonríes, sonrío porque lo que dices es cierto. Digo, es tan fuerte eso que están mucho más metidos de lo que tú crees en la comunicación. Ya ni que te cuento de las propias universidades, claro, que toman las facultades de ciencias sociales o de ciencia política o de economía, incluso en universidades que tú no te imaginas que podrían estar. Entonces, son personas que también les tengo mayor respeto. Conozco muchos de ellos además, como te digo, pero insisto en que es una lucha de ideas. Entonces, a la hora en que el presidente tiene que recibir las ideas, pues yo espero que él escuche las nuestras, digamos, y no escuche las de los otros, pero los otros también tienen expectativas concretas de poder escucharlas. Pero más allá de eso, Osvaldo, tú has dicho algo interesante. Cuando la señora Nadine Heredia salió a decir de que si las cuentas cerraban o no cerraban dependía de la compra de Repsol, yo sigo manteniendo mi posición que ese no era el tema. O sea, de acuerdo. Para mí, aunque hubiera sido un gran negocio, así es. El tema de fondo, y por eso te digo, el análisis político tiene que ir más allá de la coyuntura, para que sea serio y no sea simplemente una opinión más de cualquier persona de la calle.
El problema de fondo era la señal que se estaba dando de que cuando el Estado encontraba algo interesante rentablemente, entonces se metía. Entonces el papel del Estado era bueno como empresario. Y yo cuestiono ese fondo. O sea, yo creo que más bien, si era rentable Repsol, había que dejar que el mercado produjera una mejor oferta que lo que hubiera sido Repsol. Así es, totalmente de acuerdo. Y dejar que el Estado se dedique a lo que no puede hacer la inversión privada. Creo que ese es el asunto de fondo. El tema de fondo no fue el que planteó la señora Heredia de que si los números eran mejores o peores. El tema de fondo es si nos convencemos en el papel del Estado. Pero yo creo que lo que dijo Nadine Heredia fue una salida decorosa. Sí, claro. Creo que fue una búsqueda de una salida decorosa a una situación en la cual el gobierno ya estaba empantanado. Estaba con la soga al cuello y bueno, dijo, si las sumas y restas dan lugar a que esto no es negocio, no lo hacemos. Claro. Pero en realidad fue la salida diplomática en un tema que yo creo que, a ver, se ha debatido siempre y incluso hubo un cierto complejo de inferioridad, o no sé cómo llamarlo, sobre el modelo económico peruano comparado con el brasilero. Algunos graciosos querían hacernos creer que el modelo brasilero es superior al peruano. Y es un modelo, el brasilero, proteccionista. Rentista, mercantilista y sumamente corrupto. Sumamente corrupto, como el de Argentina, que es sumamente corrupto. No, y de hecho alguna vez yo creo haber escrito que Lula era mucho más nefasto que Chávez. Porque Chávez, bueno, uno lo escuchaba y uno de pronto se reía, tomaba con cierta hilaridad. Pero Lula lo estaban tomando en serio. Sí, claro. Lula se sentaba en el G8 al costado de los grandes presidentes, entonces lo tomaban en serio. Ese es el problema. O sea, el problema es cuando te comienzan a tomar en serio. Cuando sigues en el plano de lo divertido, digamos, de lo anecdótico, de lo que dicen los argentinos, el folclore, ¿no es cierto? Ellos hablan así, está muy bien. Pero cuando ya lo toman en serio como a Lula, eso será preocupante. Lula no solamente ha desarrollado un modelo terriblemente mercantilista en Brasil, donde hay una desigualdad mucho mayor que en Perú, sino además Lula ha sido probablemente el que ha disparado más la carrera armamentista en América Latina. O sea, durante el gobierno de Lula, Brasil se hizo hasta de submarinos nucleares, ¿no? Cosa que, por supuesto, Chile, Perú, Venezuela están lejos de tenerlos. Entonces, Lula quería que Brasil sea una potencia mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Y que estar sentado en las Naciones Unidas, estar en el grupo... Porque esta megalomanía, pues, ¿no? Estos personajes matizados por esta mamadera izquierdista, marxista, que han mamado muy chicos, pues los hace siempre ser megalómanos, no quieren ser tener la gran estatua. Y cuando se mueren todos son santos, ¿no? Ah, por supuesto, bueno, es que la muerte santifica a ciertas personas. Pero y está santificando de manera desmesurada, porque no hay análisis objetivos, ¿no? No hay análisis objetivos porque... políticos que dijeron no al TLC, ¿te acuerdas? Claro. Que decían, TLC va a destruir al Perú, ¿no? Sí. Íbamos a hacer prácticamente las medicinas, ¿te acuerdas? Salían con cuadros, decían, las medicinas van a ser inalcanzables, van a destruir todo, van a destruir la economía, van a destruir la industria, van a destruir las confecciones, prácticamente éramos una colonia americana. Luego, el TLC con Chile, nos vamos a chilenizar la economía peruana, y ha ocurrido lo contrario. La economía, las empresas peruanas están invirtiendo en Chile. El TLC con Europa ya no, eso ya era el ponernos la soga al cuello. Sí, te voy a decir algo más todavía con respecto a los chilenos. Si tú le preguntas al peruano promedio si prefiere trabajar en una empresa chilena o peruana en Perú, prefiere trabajar en una empresa chilena. Probablemente te lo traten mejor laboralmente que una empresa peruana. O sea, son cosas políticamente incorrectas, pero hay que decirlas, ¿no? O sea, para mí no hay peor arrogancia, y esto viene a raíz de este tema también con el incidente con el embajador ecuatoriano, que no sé si lo quieres tocar, la peor arrogancia para mí es pensar que el país de uno es el mejor del mundo por el mero hecho de que uno nació en ese país. O sea, como si nosotros fuéramos la medida de todas las cosas, ¿no? Cuando en realidad tenemos que tener una visión mucho más ecuménica y entender que simplemente es un accidente que nosotros nazcamos en un país y que nosotros obviamente queremos a nuestro país porque hemos nacido en él, pero si hubiéramos nacido en otro país también lo querríamos porque seguramente tendríamos cariño por ese país y tenemos que respetar a los que también quieren ese país. Entonces, el ser peruano no nos convierte en un dechado de virtudes, es más, preclaros, mucho más preclaros que tú y yo, pensadores peruanos como González Prat y Sánchez Carrión, hablaron y criticaron mucho el carácter blando del peruano, los pactos
votos a media voz y todas las miserias del carácter de nuestra nacionalidad, que muy pocas veces, y quizás por eso, a Sánchez Carrión y a González Prada pocos los hemos leído, ¿no? Porque nos han dicho las cosas claras que no nos gusta escuchar. Nos ha gustado siempre escuchar los cantos de sirena, ¿no? Pero si uno lee las cartas de Solitario de Sayán, por ejemplo, la verdad que yo soy un absoluto apasionado de Sánchez Carrión, uno encuentra pues una radiografía de lo que es el Perú, de lo que era hace 200 años y de lo que sigue siendo y lo que probablemente seguirá siendo dentro de 200 años más. Pero ese carácter nacional está cambiando, ¿no? Yo no los sé, emprendedores, yo no sé. yo creo que hay una moral de emprendedores, Eso hay sí. una fuerza emprendedora. Eso sí. Los jóvenes Eso no sí. creen ahora en que el Estado les dé un puesto de trabajo, en estirar la mano. Los jóvenes emprenden sus empresas, emprenden sus negocios. Richard Webb acaba de escribir un artículo muy interesante y un libro además, en el que informa a su análisis de que el carácter emprendedor se está fortaleciendo en el campo, los campesinos se están volviendo emprendedores y esto ayuda mucho además el que los precios en el mercado internacional de los cereales andinos, por ejemplo, estén creciendo y de los productos andinos. Claro, pero no solamente el carácter de una nación lo hace su carácter emprendedor, ese es un elemento. El otro elemento es que los emprendedores, y casi estamos hablando del libro que escribió hace poco, porque está tratado ahí, el problema es cómo hacemos que ese carácter emprendedor esté blindado de estas ideologías que precisamente hablan de lo contrario, ¿no? Entonces tú tienes emprendedores que terminan dándole el voto a los candidatos antiemprendedores. O sea, no se plasma lo que yo le llamo el famoso hilo conductor, ¿no? No se plasma ese carácter emprendedor, ¿no? Liberal, si quieres ponerlo así, en una expresión política también emprendedora y también liberal. Es que es un carácter emprendedor sin ideología. O sea, es como cuando las personas hablan en prosa sin saber que hablan en prosa. Entonces ellos son liberales, pero curiosamente votan por un comunista. Como yo digo, el libro son liberales que no saben que lo son todavía. Que lo son todavía, ¿no? Yo cuando le he explicado a una persona, mira, tú tienes tal negocio en el Perú, pero ¿tú crees que ese negocio lo podrías hacer en Cuba? Sí, me dicen, no, le digo, porque en Cuba todo es del Estado. Si una señora tiene problemas económicos en su casa y tiene su maquinita de coser y hace una ropa y la sale a vender, es una contrarrevolucionaria. Pero por eso mismo, ¿no? Entonces, esas ideas, el Perú ha estado muy impregnado y sigue estando por estas ideas Claro, pero es que esas son las cosas que me hace dudar de este gobierno y por eso yo sigo vigilante, ¿no? Tienes que seguir y tenemos que seguir mucho, sí, ¿no? Porque mira tú, ¿cómo es posible que se dé marcha atrás del Repsol, pero se siga dando luz verde a que vengan, por ejemplo, médicos cubanos al Perú? Pero eso ya paró, ya declaró la Cristina Bafigo que eso no va más en salud. Pero vamos a la intención. O sea, yo estoy hablando de los gestos. Tú sabes que en política es un tema de gestos, ¿no? Después puedes retraerte, pero ya lo dijiste, ya lo planteamos en la mesa. Claro, pero es que la política también es esa confrontación de fuerzas, esa correlación de fuerzas en donde cuando hay libertad, cuando hay democracia, las personas logran persuadir, disuadir, convencer o derrotar a las otras ideas. Ahora, es fundamental que acá siga habiendo libertad de expresión, ¿no? Porque justamente son los canales de comunicación masivos los que nos permiten a varios ciudadanos de a pie poder expresar opiniones y poder generar esta suerte de dique de contención, ¿no? Que no es de una persona, obviamente, sino es de un conglomerado de gente. Porque ahí nos metemos otro problema, Osvaldo. No tenemos los líderes políticos que hagan eso, ¿no? Nuestros líderes políticos hacen política de Twitter. ¿No? No tenemos los grandes líderes que se pongan el equipo sobre los hombros y salgan pues a defender algunas cosas. Alan García recién acaba de salir, pero a raíz más que todo de que lo están encauzando en una comisión. O sea, no hay una defensa potente, digamos, de los que manejan grupos de opinión y que puedan salir orgánicamente a defender ciertas posiciones, ¿no? Sí, y a mí me ha sorprendido leer el libro de Alan García, el último, de 90 años de aprismo, decepcionante, ¿no? Muy poco consistente, con frases muy generales, ¿no? Sin una bibliografía, sin citas a pie de página, sin una consistencia que yo esperaba, porque el APRA tiene que, hay un problema, no del APRA, de todos, hay un problema de modernización de la política. Pero te respondo claramente porque es así.
porque Alan García, que es un hombre muy inteligente, Sí, yo claro. tengo que reconocerlo abiertamente, sabe que si tuviera que citar citas a pie de página, no le quedaría otra que decir que el APRA, el antiimperialismo del APRA, está en las antípodas del APRA, el perro del hortelano, ¿no? Entonces, para no hacerlo y para generar una suerte de tránsito literario y estético, él evita las notas a pie de página. Pero si tú lees el antiimperialismo y el APRA, que fue la mata ideológica del aprismo, ¿no? Y tú ves el perro del hortelano, que casi es negar el antiimperialismo y el APRA, porque es así, vamos a decirlo claramente, pues hombre, tendría que admitir que es un nuevo APRA el que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay una salida, pues lógicamente inteligente del presidente García por ese lado. Pero más allá del libro, la falta de consistencia ideológica en los partidos, ¿no? Yo creo que esta suerte de que siguen pareciendo clanes electorales, ¿no es cierto? Siguen, inclusive el Partido Nacionalista, ¿no? Entonces, ahí me preocupa porque, de nuevo, todo recae en los ciudadanos de a pie. Y creo que los partidos políticos tienen un rol que cumplir. Muy bien. Efectivamente, los partidos tienen un rol que cumplir. Me dicen, tienes 30 segundos para decir algo más sobre este tema. Bueno, simplemente decir que espero que esta semana acabe el tema polémico con el Ecuador, ¿no es cierto? No podemos pasar de la guerra de la cueva de los tallos a la guerra de la jamonada, ¿no es cierto? Y que por favor nos alineemos de ambos lados de la frontera, esto tiene que quedar un incidente de supermercado y punto. Nosotros tenemos que avanzar hacia adelante y que el gobierno se concentre en hacer las cosas que tiene que hacer y, por ejemplo, sí incorporar algunas correcciones como los que claramente tenemos en Cancillería, donde las cosas cada vez que se manejan mal, ¿no? Es lo único que puedo decir de esos 30 segundos que me han dejado. Muchas gracias, Eugenio. Encantado. Nos vamos a una pausa y volvemos.